Solo voy con mi pena, sola va mi... Voces alternativas. Correré mi destino. Tu programa de análisis y reflexión de índole social. Una alternativa para voces escondidas. Me dicen el clandestino. Un espacio de debate sobre la actualidad. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Buenos días, ondariano. Otro programa más con todos vosotros desde Palma Palmilla, 107.3, Voces Alternativas, de Onda Color. Hoy vamos a analizar la realidad social, pero desde otra perspectiva, desde otra dimensión. Vamos a tocar los crímenes de la élite. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a un experto, ni más ni menos que CSI Juan. Buenos días. Buenos días, muy buenos días, Carlos. Gracias por recibirme en tu espacio y vamos a dar voz a este tema porque ya son muchos los casos sospechosos que no se han resuelto como debería de ser. Antes de nada, explícale a nuestros oyentes, eres investigador, eres un comunicador, tienes un canal en YouTube y eres un analista de este lado de la realidad social. Sí. ¿Analista de qué? Del abuso ritual satánico. Digamos que es uno de esos temas que mucha gente lo da por teorías de la conspiración. Eso salió en la década de los 80, cuando en Estados Unidos mucha gente empezó a alegar que había sido víctima de ritos satánicos. Y este fenómeno se le tachó como el SRA, de Satanic Ritual Abuse. Estos casos primeros que se citaron fueron en la zona de Minnesota, luego ya en California y luego pues ya por todo en general, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Bueno, el caso Franklin, ¿no? Que es otro caso más que engloba esta red. Pero el abuso ritual satánico, aparte de eso, engloba el tema de la psicología mental, ¿no? Sí. Este análisis que tú haces de estos ritos satánicos, que después entraremos, que es el contenido de estos crímenes de la élite que nosotros queremos denunciar desde aquí, pero lo haces para los curiosos y para los que quieran investigar más profundamente. ¿Cómo se llama tu canal? ¿Dónde pueden oír tu trabajo de investigación? Sí, lo pueden oír, poniendo en YouTube CSI Juan, o sea, CSI de la serie Juan, adjuntándolo todo, canal oficial YouTube, o poniendo CSI Juan, solo eso, y les saldrá el canal. Ahí hay pues más de 240 vídeos aproximadamente, casi 10.000 suscriptores ahora mismo. O sea, estamos en 9.990 en estos momentos. Bien. Y ahora sí que entramos de lleno en eso que estamos hablando. ¿Cómo vincula crímenes de la élite con esos ritos y con estos abusos de menores, asesinatos y desapariciones a través de rituales satánicos? Y a nivel internacional, en principio. Sí, mira, vamos a ver, entrando a fondo, ¿no? O sea, para desengranar el asunto, voy punto por punto. Hay diferentes modus operandi para operar en estas redes, ¿no? Primero tenemos, y voy a hablar de esas familias de poder, donde entre ellos mismos, esos bloodlines, esos linajes, líneas de sangre a nivel mundial, se reúnen en diferentes palacios, castillos, varias veces al mes, según dice este calendario, ¿vale?, que hemos desclasificado, y ahí pues entre ellos se dedican a hacer este tipo de rituales, trayendo a un niño o a una niña dependiendo de las características que se les pida. Casi siempre suelen ser bebés de una corta edad y con eso realizan el ritual. Una pregunta, cuando hablas de estos colectivos o estas personas, ¿te estás refiriendo, lo digo porque los oyentes le han podido oír o leer en internet, Illuminatis, Club Bilderberg, ¿tiene algo que ver con todo lo que estás comentando? Sí, por supuesto, tiene que ver con ese tipo de clubs. Lo que pasa es que ahora esto es más alto. Está el Comité de los 300, que son, los 300 miembros más importantes del planeta. Luego está la Comisión Trilateral, porque una cosa está clara y es así. Aparte que hay esas familias también, luego también prostituyen a sus hijos y a sus hijas, porque todo esto forma parte de las historias de los pactos que han ido realizando durante milenios. Bien, eso por otro punto. Y el punto siguiente es esas familias, por ejemplo, que viven en
media estructura en la sociedad cotidiana que ven que su hija presenta el RH negativo, por llamarlo así, porque el RH negativo, ya lo explicaremos después cuál es ese benefactor y cuál es el beneficio para esos grupos, pero por ejemplo, un caso, pero clarísimo, es el de Kathy Brain. Kathy Brain era, y fue víctima de control mental y de abusos sexuales durante años. Su padre, que era un conocido pedófilo de Michigan, prostituía a su hija y lo pillaron. ¿Y qué pasa, Carlos? ¿Qué es lo que ocurre? Esto para la audiencia. Se explicó, pues que lo iban a meter en la cárcel y entonces vienen estos señores de corbata y les dice, mira, podemos hacer un acuerdo. Si tú nos das a tu hija para el gobierno, tú no entras en la cárcel, pero tú vas a aprender a hacer control mental. Necesitan ese linaje, porque entre linajes trabajan juntos y ellos cogen a gente también de media clase y ¿qué hacen? Pues hacen tratos con los secuaces. Entonces al padre lo utilizaron de insider, que es el programador. Detrás de todo esto que estamos contando, de toda esta situación y todos estos crímenes que estamos diciendo, Rito, ¿existe una lucha del bien y del mal? ¿Una lucha por el control social y el control mental? Parece ser que sí, por lo que tú estás comentando. Siempre ha existido esa batalla entre el bien y el mal, ¿vale? Tenemos una noticia muy reciente, el Vaticano, por ejemplo, que es una de las instituciones más corruptas y más nefastas que existen en la humanidad en pleno siglo XXI, pues que han destituido al máximo cargo de los caballeros de la Orden de Malta y ahora han puesto, según dicen, a un nazi. Pero vamos, que lo tengo que confirmar. Es decir, ya estamos empezando a ver que entre los cultos masónicos de los oscuros y estos señores de los caballeros de la Orden de Malta, la parte oscura, la esfera oscura, se está peleando con la Santa Alianza, ¿no? O sea, son siglos de batallas entre poderes ocultos, porque quien controla el Vaticano ahora mismo son los jesuitas, en combinación aparece con la logia PDUE, que es lo típico de siempre, ¿no? El Banco Ambrosiano, que también estaba la logia P2, que es la PDUE. Pero te digo, el bien y el mal, ahora mismo hay una batalla muy fuerte y entre seres interdimensionalmente también, o sea, estamos hablando ya de cosas de otros ámbitos, sí, ¿no? Pero realmente la gente debe de saber, es que ahora mismo, Carlos, ahora mismo, en el año 2017, hay muchas cosas que van a salir y ya están saliendo un poquito, ¿eh? Sí. Juan, tú has iniciado con el tema, con el papel de la Iglesia en todo este tinglado, entre comillas. Recordamos al oyente que quiere investigar el caso de Emanuela Orlandi o caso de Mireia Gregori. ¿No crees que esos son dos ejemplos de lo que estamos diciendo y de la corrupción que hay a la que nos estamos refiriendo? Sí, Emanuela Orlandi, conozco más ese caso que el otro. Sí. Emanuela Orlandi porque lo hablé con Leo Zagami, que le hizo una entrevista, nos contó que los padres de Emanuela Orlandi trabajaban en el mismísimo Vaticano y que resulta que ella, al parecer, pues bueno, accedía mucho al Vaticano y conocía lo que se llama los estragos malignos. Entonces ella vio algo que no tenía que haber visto y por eso se la quitaron de encima. Pero muerta está muerta. Sí. Así de claro. O sea, su hermano la sigue buscando, después de muchos años. Sí. Hay autoridades del Vaticano que lo confirman. Esto era para relacionarlo un poco más a nivel internacional. Hemos entrado en el año 2017, como bien has dicho, y ojo con la vuelta que dio a la estadística para Hillary y Trump. Mes noviembre se filtran por Wikileaks unos emails muy interesantes que han dado lugar al caso Pizzagate y me gustaría que le explicara a nuestros oyentes qué tiene que ver todo esto con los crímenes de la élite, qué tiene que ver todo esto con el cambio electoral de Estados Unidos. Vamos a ver, para empezar hablando de esto, tenemos que decir lo primero de todo es que RT, el medio ruso de las narices, que son unos desinformadores, han dicho que es falso, pero que no es falso para nada, no es falso. Bien, te voy a explicar. Se filtran los correos vía Wikileaks donde salen unas conversaciones entre John Podesta y Tony Podesta, que son dos hermanos que están muy conectados al Partido Demócrata. ¿El jefe de la campaña electoral de Hillary? John Podesta. Sí, claro, John Podesta, que incluso estaba llevando el tema extraterrestre, pero por el lado oscuro. Bueno, yo te voy a explicar una cosa y se lo voy a explicar a la audiencia qué es el Pizzagate y el Pedogate, porque aquí hay que explicarlo todo de arriba hacia abajo. En estos emails
aparte que hablaban de unos códigos, ¿no? Chapero, ¿vale? Y toda esa historia que lo pueden revisar más a fondo en nuestros reportajes que se han ido realizando en Cés y Juan con Pilar Baselga, entre otros amigos investigadores, pues en esos correos también hablan de una cámara de tortura, ¿no? O sea, chamber kill, algo así. Dicho lo cual, ahí también hablan, ¿no?, de extraños pagos, ¿no?, desde Chicago, me parece que eran unos encargos por $60,000 de Chicago a la Casa Blanca de perritos calientes, ¿no? Sí, es lo que había pedido el presidente Obama. Sí. Y entonces tenemos el Besta Pizza y el Come Ping Pong, donde uno de esos dueños, exactamente, James Alefantis, es el hombre número 49 más influyente de la zona de Washington. ¡Ojo! El número 49 de todo Washington D.C., que Washington D.C. es el padre y el centro de la pedocriminalidad. Entonces el Pizzagate es a nivel local, pero no olvidemos que hay esas fotografías que se han ido descodificando a través del Instagram de James Alefantis. Luego también, por ejemplo, ¿no?, se ha relacionado esto con el caso de Madeleine McCann, ¿no?, en Portugal, en el año 2007. Y no solo eso, vamos a continuar metiéndonos más a fondo en esos códigos. También, por ejemplo, es mencionado, ¿no?, códigos cual se intercambian ellos el material. Códigos que se usan en la Deep Web, sorprendentemente, ¿no? Codenames, ¿no? Dicho lo cual, lo único que pasa aquí es que, por ejemplo, tenemos esa acción de falsa bandera de ese hombre que iba armado para ver si había algo, y en verdad eso fue una operación de bandera falsa bandera, organizado por las mismas instituciones. Y la policía lo que se llevó es el ordenador del lugar. ¿Por qué? ¿Qué había ahí? Pues no se sabe. La diferencia entre Pizzagate como un caso concreto y el Pedogate. ¿El Pedogate se referiría al sindicato global del crimen de estos ritos satánicos a nivel mundial? Mira, el Pedogate es lo que engloba a nivel global todos los casos de pedocriminalidad. Todos. Y el Pizzagate es local, tipo Franklin Cover-Up. Por ejemplo, el caso Franklin de la zona de Nebraska, de Omaha. ¿Los niños de Memphis también en relación con esto? Sí, los 3 niños de Memphis, por supuesto, son un caso de mayo de 93, del año 1993. 3 niños que aparecen ahí muertos, masacrados en el conocido Río del Diablo, The Devil's Nose. Yo puedo decir que he visto parte del expediente y he visto también los archivos del abuso ritual satánico, de ahí viene toda la historia. Y dicho lo cual, bueno, ahí se ve que se hacen unas averiguaciones y es claro, eso reconocido por Fiscalía, datos que se aprobaron por un ritual satánico, ojo, primer caso reconocido. Juan, una vez que hemos establecido que lo que se entiende por crímenes de la élite relacionados con estos rituales satánicos y los abusos a menores, asesinatos y desapariciones, el caso concreto en Estados Unidos, pero ahora yo te pregunto, conexión internacional, si cruzamos el Atlántico, ¿qué podemos observar? ¿Dónde deberíamos enfocar para esta hipótesis seguir desarrollándola? Bueno, vamos a ver, ya que has dicho los crímenes de la élite y todo lo que conecta, mira, podemos conectar 1000 cosas. Porque esto es a nivel mundial. Por ejemplo, en Inglaterra. Te hablo de Inglaterra con este señor, que de señor tiene poco, este DJ fallecido, presentador del Top of the Pops, para que la audiencia que no lo sepa, Jimmy Savile. Jimmy Savile era, pues, uno de los mayores abusadores de niños y de niñas. Abusó de más de 300 personas, al parecer incluso se dice que es un asesino en serie, pero Jimmy Savile, para que aquellos que no lo sepan, este señor presentó durante años Top of the Pops, es un programa de magazine musical, y durante años pues iba mucho por los hospitales, siempre lo veías ahí con el Vaticano, lo veías ahí con la realeza inglesa, y bueno, hasta que un día llega ese momento y se destapa que él está implicado en una centena de abusos, centenares de casos de abusos sexuales denunciados por víctimas anónimas. Bueno, la policía se pone a ver qué es lo que pasa y de repente ve que el hombre este ha abusado yendo en hospital a hospital, incluso en su propio apartamento, y ha sido encubrido por la Casa Real Británica. Bueno, dicho lo cual, un día de esos de repente fallece, así sin más. Y se dice que se lo cargan, O sea, porque el tipo empezó ya como que quería largar.
Entonces dicen, vamos a silenciarlo. Es como aquel artículo que publicaron en un medio australiano donde dicen que si George Bush es el mayor abusador de niños. O sea, lo llegan a suponer, pero lo hacen como insinuación. El expresidente de Estados Unidos, el padre George Herbert Walker Bush, ¿no? Para que veáis la correlación. Luego de eso de Inglaterra tenemos todos los escándalos que hay en los cleros de Irlanda, donde se encontraron centenares de huesos. No olvidemos los casos de Bélgica, de los Países Bajos, de España también, y son muchos los casos. Y Jimmy Savile, por ejemplo, era amigo de un asesino en serie supuesto, aunque con dudas, llamado Peter Sutcliffe, que era conocido como el destripador de Yorkshire. Él era el conseguidor, conseguía el material. Hay una hipótesis que supone que el verdadero destripador es un alguien de la aristocracia, decían. Ese es Jack el Destripador, 1888. Claro, que esto viene de lejos. Para explicar al oyente que esto viene de lejos, de muy lejos. Claro, de esto, para entrelazarlo, esto ya viene de Babilonia. O sea, de la época de Babilonia, de la Gran Ramera. De ahí viene la construcción del Vaticano tiempo después. Bueno, mira, Jack el Destripador, ya que has nombrado este caso, que para muchos es un misterio, y el misterio no es tanto el misterio. Es que le han puesto tanta intriga para que no entremos en la cuestión de verdad. Vamos a ver. Y esto es una anécdota que tuve que la cuento. Y en una entrevista ocurrió lo siguiente. Somos muchos ya los que estamos convencidos de que Albert Víctor, duque de Clarence, que era conocido como el duque de Clarence, que era el nieto de la, me parece, reina Victoria, pueden comprobarlo. Era el segundo sospechoso por la Scotland Yard en la lista de los asesinatos cometidos por este Jack el Destripador. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se lo pregunta a este hombre, y este hombre, que no me dice su nombre por respeto, aunque está ahí la entrevista, me lo niega tajantemente. Digo, bueno, pues ya está, ya sabemos aquí qué es lo que pasa. Entonces me lo puse a mirar, digo, ¿por qué tanto es el ocultamiento de reconocerlo? Que Albert Víctor, duque de Clarence, fue el verdadero Jack el Destripador, que tampoco no tiene que resonar tan de lejos y tan difícil de creer, porque en verdad pasa así. Una de las víctimas, me parece que era Mary Jane Kelly, tenía ciertas relaciones con este señor, incluso se dice que la vieron pues montada en caballo, o sea, con los caballitos esos que lleva ahí el señor, lo típico, o sea, la carrocería, y la vieron ahí montada con este duque. Juan, se hace necesaria la pregunta siguiente. Scotland Yard no es tonta. Scotland Yard lo tenía como el primero o el segundo de los sospechosos. Claro. Habría que preguntarse, ¿por qué no actúa? ¿Qué intereses hay ahí detrás? Hombre, pues muy sencillo. Esto en concreto, los asesinatos, sobre todo, hay uno de esos 5 asesinatos que es el que más enmarca la investigación. Hay una de esas víctimas que aparece destripada en forma de canal. Y esa víctima en concreto se le hizo uno de los ritos más ocultos de la masonería. Era un rito masónico. Que no se dieron muchos detalles, pero se sabe perfectamente por lo que ha dicho David Icke, y es que David Icke no es tonto. Porque de Inglaterra David Icke se lo sabe a rajatabla, es que ese asesinato era la continuación de un pacto. ¿Por qué? Porque la manera ya de destripar de Jack el Destripador, alias Albert Víctor, duque de Clarence, a poco se iba extendiendo a más, con mucho más sadismo. Es más, este hombre le gustaba hacer cacerías ahí en los bosques contra las prostitutas. Él las odiaba, para que lo sepas, Carlos, y a toda tu audiencia de Voces Alternativas, que es un buen programa. Por eso digo, y lo digo tajantemente, que lo pueden investigar más a fondo, pero que lo de Jack el Destripador ya no es tanto el misterio. También se dice que hay un miembro de la familia de Diana de Gales, que me parece que es el abuelo, que también es Jack el Destripador. Es que aquí surge una hipótesis. A veces me lo he planteado, es que viendo tanto el tema de Jack el Destripador como el de Yorkshire, se repite la manera de rajar en canal a las víctimas, se las abre por completo. Me hace pensar que esos grupos de ocultismo que, bueno, pues que actúan con muchísimo secretismo, pues tienen una manera de imitar de una manera perfecta y tajantemente perfecta
la misma línea del año 1888. Sí, por eso nos hemos remontado un poco atrás para explicarle a nuestro oyente un modus operandi en la historia de estos grupos. Y ahora, volviendo al presente, relacióname lo que estabas diciendo de Inglaterra con el caso de Bélgica Marc Dutroux, que tú eres un experto. Bueno, soy más estudioso que experto, mucha gente lo ve así, pero bueno, yo les digo, bueno, vamos a calmar los humos, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver, es que ya la gente me dice, pero te repites mucho, entonces, bueno, vamos a intentar lanzar alguna cosa nueva. Bueno, vamos a ver. En el caso Dutroux es el caso que a todo aquel que quiera ver el otro lado del mal, ese es el caso donde puedes ver el mal en persona, ¿vale? Eso es lo que puedo contextualizar como una pista que está década de los 90 en Bélgica. En Bélgica se empieza a desatar una serie de desapariciones que eran masivamente, ¿no? Los primeros casos se citan en junio de 1995, luego en agosto, luego ya hay un parón y el golpe final es en 1996 cuando ocurre que se descubre todo el pan, ¿no? Bueno, ¿quién es Marc Dutroux? Porque, toda la gente está aquí preguntando, ¿Marc Dutroux es culpable? ¿No es culpable? Bueno, judicialmente es culpable, ¿no? Tenemos una versión oficial, el caso está cerrado, pero no es tan el tema que esté cerrado, sino cómo lo han cerrado, ¿no? Porque lo han tenido que hacer de una manera que dices, qué sospechoso, ¿no? Es muy sospechoso que lo hayan cerrado de una manera tan extraña cuando el pueblo belga estaba convencido, damas y caballeros, que este señor era parte de una red de mafiosos a nivel importante. Esa mafia tenía contactos por diversos países de Europa, pero vamos a Marc Dutroux, ¿vale? Antes de entrar en esa parte. Marc Dutroux era pues una especie, vamos a decirlo así, de conseguidor de menores para estas redes. Él cogía a estos menores y se los llevaba a estos millonarios y a él le pagaban por hacerle el trabajo. Era un traficante de niños, aparte de vehículos y de drogas, y de pornografía de niños y de cintas de vídeo, ¿vale? Que el tipo tampoco no se libra, que el tipo también merece estar en la cárcel y que esté en la cárcel, que el tipo no es nada limpio. Bueno, la cosa es que en el año 84 hay un asesinato a las afueras de Bruselas de una chica llamada Christine Van Hess, que me he estado revisando todo el expediente, y me encuentro con que hay varias acusaciones donde se nombran a varios gente de altos cargos de Bélgica, ¿no? Entre ellos un ex primer ministro. Lo que pasa es que en vez de nombrar a él, nombran a un alcalde y a su hermano, que su hermano, Maurice Lippens, era asistente al Club Bilderberg. Y eso está atestado en papeles judiciales. Bueno, Marc Dutroux, al parecer, estuvo presenciando el asesinato de Christine Van Hess a las afueras de Bruselas, y luego a Dutroux lo condenan en el año 1989, en el mismo año que, ocurre el tema de Macastre, que ahí no voy a entrar para nada, porque eso al parecer lo han reabierto y no voy a hacer ninguna declaración. Bueno, dicho lo cual, y continuando, lo condenan a 13 años y medio de prisión, y el hombre sale de patitas a la calle en el año 1992, y ojo, el que lo suelta, que era un magistrado de justicia muy importante llamado Merceau Watelet, me parece, al parecer era de la misma red, y saliendo de la cárcel, el tipo cobra en toda su jeta 600.000 francos belgas. ¡Hala! Sí. Un criminal recibiendo lo que se podría llamar casi 1 millón de euros. Cuando menos te hace sospechar qué pasa aquí, qué hay, para quién trabaja, quién hay detrás, qué está ocultando. Claro. En esa investigación que tú tienes, en este caso, ¿hay alguna relación con la Casa Real belga? Sí, por supuesto. Mira, en la documentación que tengo, ¿vale? O sea, yo la publiqué hace tiempo, pero la borré porque no se le estaba dando el uso correctamente. Yo pensaba que la gente se iba a inflar de investigarlo y apoyar más la causa. Bueno, tenemos una historia que, lo comenta Fritz Springmeier, que es uno de los expertos en esto de los Blue Lines of the Illuminati. Tiene un libro muy bueno, en castellano está publicado también. Y él recibe, al parecer, un informe de alguien retirado de la OTAN, que cuentan que hicieron un ritual en el castillo Château-Saint-Menoir, en Bouillon,
Unos dicen en Muno, otros dicen en Burió. Y ahí habían asistido entre ellos Mohamed Al-Fayed, gente de diferentes casas reales de Europa. Y eso es así. Además consta porque una de las cosas que ocurre es que se publicó un artículo de prensa, se llama algo así como Dossier du Palais, como que el dossier está implicando a la Casa Real, y habían dicho que Julie y Melissa, Julie Lejeune y Melissa Rousseau, ambas de 8 años, habían estado en manos de gente de las altas esferas. Se habló mucho del rey emérito Alberto II de Bélgica, que este tipejo se dedicó a meter mucho el ojo en el tema y a encubrir a muchos de sus amigos, porque ya se estaba implicando un cardenal, pero en belga es cardinal Daniels, que era amigo de Juan Pablo II del Vaticano. Es decir, Jimmy Savile y el cardenal Daniels eran amigos del mismo. O sea que el Vaticano está implicado, en el caso Maldutu, y lo digo públicamente porque lo puedo demostrar. Estamos viendo, los oyentes pueden estar comprendiendo que existe una conexión internacional en estas redes de abuso de menores, asesinatos, desapariciones, ritos satánicos, crímenes de la élite que le llamamos en este programa, y que existe también una conexión entre conseguidores, que pueden ser delincuentes vulgares, utilizados por esas redes para la captación de ese material para ellos, que son nuestros hijos. Exacto. Luego hay otro caso, y vamos a la Europa del Sur, no vamos tanto al norte de Europa, que al final la gente me dice, es que solo te lo sabes de Europa del Norte, ¿no? O sea, en plan irónico, para que me entiendas, es que la gente me tira mucho de las orejas. Hay un caso que siempre es otro misterio, que también nos lo ponen como misterio, y es que en verdad los ejércitos paralelos como la Blackwater se dedican a fabricar asesinos en serie. Hay un caso en Italia, en Florencia, que hay que retroceder décadas de mediados de los 70 hasta finales de los 80, cuando en Florencia empiezan a aparecer parejas muertas, diferentes parajes, a las lejanías de Florencia, ¿vale? Y resulta que, siempre a las que destripaban eran a las mujeres, las partes íntimas, y al hombre le pegaban un disparo a bocajarro. ¿Qué es lo que ocurre? Empiezan a investigarlo y le echan la culpa a los compañeros de la merienda, ¿vale? Pero es que resulta que uno de ellos, Pietro Pacciani, aparece muerto, creo en el 2001, cuando empezando a decir, oye, señor, que yo no estoy solo, ¿no? O sea, él se empezó a investigar, incluso cogió fuerza y tomó fuerza por parte de la Fiscalía de Perugia, me parece Perugia, o de Firenze, la teoría de esos cultos satánicos, que incluso conectaba una orden llamada la Orden de la Rosa. Es decir, en esa orden se decía que estaban de miembros la familia Clinton y la Bush. Es decir, la familia Bush y la Clinton estaban ahí de miembros. En esta orden secreta, la Orden de la Rosa se llama. Repito. Luego, estos asesinatos, ocurre un dato muy significativo. Ellos ven a unas personas que parecen mujeres, y lo que ocurre es que lo que habían matado eran una pareja de homosexuales. Aquello fue lo que más dañó en este caso, ¿eh? Te voy a decir por qué, porque ya después de eso cambiaron mucho el modus operandi, ¿eh? O sea, al parecer ellos hasta incluso se salieron como asustados psicológicamente, y eso es algo que poca gente lo analiza, ¿no? Porque, como ya venimos informando de hace tiempo, ¿no? En estas redes se habla mucho de la hipersexualización, ¿no? Y también yo creo que a veces hay mucha maniobra de distracción. Dicho lo cual, en el caso de Florencia se echó la culpa a mucha gente, y en verdad hay 0 culpables en prisión. O han muerto o se los han cargado. ¿Cómo explicamos eso? ¿Dónde está la justicia? No, está todo manipulado. Tú manipulé, o si es francés, tú manipulé. En Francia y en Portugal, y nos estamos acercando a casa, también se ha dado, ¿puede hablarnos un poco de este tema? Aparte de McCain, sí. ¿Sabe algo de la escuela Pía? El antecedente anterior se llama Madeira, luego está la Casa Pía, que iba gente del Partido Socialista. Bueno, esto fue una cosa del 2001. En Portugal, pero, en Portugal. Claro, en Portugal. Pero bueno, mira, deja que te explique. Mira, yo nací en los Países Bajos y he tenido suerte algunas cosas de entenderlas, porque yo el holandés no lo hablo muy correcto, ¿vale? Pero hay un escándalo llamado Zandvoort,
los CDs de Zandvoort, donde habían 88.000 imágenes de intercambio de pornografía infantil de niños que lo hacían vía computadora las 48 horas diarias, de día y de noche. Bueno, Zandvoort, para aquellos que no lo sepan, está situado en los Países Bajos y, ojo, tiene playa, o sea que no penséis que Holanda no tiene playa, tiene playa. Es una zona costera de gente muy importante, gente de mucho peso y gente millonaria. Viven doctores, cirujanos, políticos, retirados. Bueno, lo que ocurre es que se descubre a través de la fundación Weregroup Morkoven que había un señor llamado Henry Ulrich, que algunos dicen de origen alemán, otros dicen que se hizo holandés, que tenía pues en su casa, cuando fueron a descubrir toda la patraña, pues 8 o 10 ordenadores en marcha intercambiando con el código de Zandvoort. Como digo, ese sería lo que se llama el pedogate, ¿vale? Pero aquí se hizo con el código Zandvoort, intercambiando material de diferentes países a nivel mundial. O sea, redes de Inglaterra, redes de España, redes de Francia, todo. O sea, se englobaba todo. El hombre, arrepentido y borracho, le da los CDs a la fundación. Cuando empiezan a ponerlos en el ordenador, pues eso se conocería como le fichier de trésor d'horreur, el fichero de los horrores, Y se descubren pues fotografías de menores que han sido llevados de diferentes países a Portugal, a la zona de Madeira. Antes de la Casa Pía había lo de Madeira en el año 1997, que después vendría lo de la Casa Pía con la implicación oficialmente de políticos. Bueno, pues empiezas a indagar un poco de Zandvoort, y ahí, en la zona de Francia, tenemos el escándalo de Toro Bravo, de Coral, de Outru, que era pues la implicación pues de un funcionario que en verdad ni tenía nada que ver, y le echaron la culpa a esto, para que no se indagase tampoco la cuestión de Emily Louis de la zona de Auxerre. Hemos hablado de conexión en este crimen de la élite de ciertos miembros de las familias reales de Inglaterra, de Bélgica y de Holanda. ¿De Holanda? Madre mía, ahora os voy a dar un detalle interesante. A ver, es que antes de entrar eso de Holanda, quiero entrar en la cuestión de uno de los implicados del Bar España, llamado Bernard Alapatit. Muy bien. Este sujeto de mucho cuidado, que ni se llama ni Bernard Alapatit. No se llama, ni así. Yo no me dice cómo se llama, pero sé que no es Bernard Alapatit, lo tengo confirmado. Este señor iba mucho a Castellón y se habla a muy malas lenguas que en esos ficheros de Zandvoort estaban fotografías de los niños del Bar España. Vaya. Porque Bernard Alapatit conseguía esto, la filmación de vídeos nude, y lo ponían dentro de las computadoras estas. Es decir, Bernard Alapatit ya viene de antecedentes anteriores de haber sido encubrido por las instituciones importantes de Francia y de Bélgica y de Holanda, porque el tipo, lo de Toro Bravo y lo de Coral se escapa, así sin más. Se escapa de manos libres con su amigo Giuseppe Farina, el expresidente de la General. Tenemos el caso, por ejemplo, de la niña de Alcácer, ¿no? Por ejemplo, que, bueno, de eso ya lo expliqué en un programa, pero bueno, siempre se encienden las mechas de fuego cuando empiezas a decir un poquito en el contexto lo que podría ser. Quien lo sabe mejor es el que estuvo investigando, entonces omitiré mi respuesta, ¿no? Porque sabemos que en ese caso tenemos muchísimos errores de ese aparataje, ¿no? Los datos más sorprendentes son los siguientes. En la segunda autopsia, que se realiza por autorización de la familia, o sea, Fernando García es quien lo pide. Padre de una de las niñas, para los claro, y que claro, junto al investigador, a pesar de ser los denunciantes y las víctimas de todo este caso, han sido perseguidos y todavía están pagando multas millonarias. Sí, Fernando García, por decir verdades y llamarles de alguna manera a gente incompetente, pues lo han, denunciado, ¿no? O sea, el padre que denuncia ha pasado de ser de denunciar el tema, lo han denunciado, o sea, de denunciar a denunciado, ¿no? O sea, es un poco la metáfora, ¿no? Bueno, y Juan Ignacio Blanco, pues también, ¿no? Le hicieron pagar un castigo muy, muy caro, pero bueno, mira, te voy a explicar, en el caso de Alcácer llama mucho la atención el modus operandi, de cómo aparecen las víctimas, que hay algo que coincide
es el estado de putrefacción que presentaban los cadáveres junto a los cadáveres de Julie Lejeune y Melissa Rousseau. Tenían el mismo estado de descomposición. Es llamativo, ¿no? Y sospecho que estos grupos de arriba tienen un gusto que es el mismo. En diferentes países, el mismo. Porque, ojo, se hallan, según lo que se dicta, son entre 7 y 12 pelos de diferentes personas, ¿vale? Luego también se encuentra lo que es la cruz de Caravaca. Estaba insertada en una de las vértebras, me parece, de una de las víctimas, ¿vale? Bueno, dicho lo cual, ese símbolo es un símbolo religioso. Entonces tú dices, si es un rito satánico, Carlos, sí. ¿Cómo va a aparecer un objeto de esas características, no? Bajo mi punto de vista, como estudioso, repito, estudioso del abuso ritual satánico, yo lo he estado revisando un poco el porqué, y solo tengo hipótesis, no tengo nada para confirmarlo. A mí no me gusta confirmar las cosas por las insinuaciones que he hecho, pero yo creo, y lo voy a decir tajantemente y abiertamente en tu programa, estamos ante una manera de, ¿cómo te digo? Como si se tuvieran que proteger de ese karma, de un karma, vamos a llamarlo, que eso que han puesto ahí es como una especie de, mira, aquí está el símbolo de la protección, para que duerman tranquilos. Yo lo relaciono más a una cosa de la vida cotidiana, pero que muchas veces también se ha hablado que es como una especie de sellar un pacto. Pero que ese símbolo sorprendente que apareció ahí es sorprendente, es un misterio. Muchos hablan de ritos criptojudaicos, el término criptojudaísmo, que eso ya entramos en temas del Talmud, la Torah, y ahí son otras ramas y esto quedaría para otro programa, ¿me entiendes? Por una rueda de tuerca más sobre este tema, en la siguiente pregunta. Juan, ¿ves como analista, como investigador, conexión espacio, temporal y también de contenido ritual entre el caso de Alcácer, el caso de Bar Sevilla y los casos que estamos analizando a nivel internacional? Bueno, vamos a ver, en estos momentos sí, es que el Bar Arni es un caso que surge después de lo de Alcácer, ¿no? Pero hay un documento que citan a Bernat Alapetit otra vez como que viene de Francia, se va a Sevilla y de Sevilla se va a Castellón, una cosa muy rara. Si tuviera que decir ahora mismo, es que se pueden afirmar muchas cosas, pero hay que demostrarlo. Claro. Para hablar se necesitan pruebas. Eso es de ley. Vamos a ver, lo que puedo decir claramente es que entre el caso Dutroux, la Casa Pía, el Danfoot, los casos de abuso de niños, de pedocriminales de Inglaterra, todo eso está conectado. Los diferentes casos de Francia, por su tiempo, infraestructura y cómo se lo montaron, sí, hay conexiones, seguramente. Si la cosa se llegue a revisar con un poco más de cabeza entre una cosa y la otra, encontrarían la conexión. Pero te puedo asegurar que entre los diferentes casos de Francia, que ocurren en diferentes tiempos de paralelismos y toda la historia, sí que existe una conexión. Tenemos un caso que es que este es el caso que a mí me deja con un mal sabor de boca, porque ahí hay algo que no le puedes encontrar una respuesta. Mira, en la misma época que Dutroux actuaba en Francia, a 33 minutos de un castillo y otro, porque está el de Château-Samerois, luego está el Château de Sortoux, que está a 33 minutos, y el 33, y todo el mundo que tenemos un poco de recordatorio, lo relacionamos con uno de los grados masónicos, que es el que trasciende a los altos grados, ¿no? Eso en coche, es la distancia. Bueno, te voy a contar. Michel Fournier. ¿Quién era Michel Fournier? Michel Fournier tenía, ojo, la misma marca de la furgoneta de origen francés, al igual que Marc Dutroux. Cuando, según dicen, Marc Dutroux, con esa furgoneta que iba con el toxicómano Michel Libria, secuestraba a las niñas. Es sorprendente que los dos sujetos trabajesen con la misma furgoneta. Es que es sorprendente. Ahí ya entiendes un poquito el paralelismo de cómo estas élites, o las altas esferas, como lo quieran llamar,
contratan a secuaces para que les hagan el trabajo. Bueno, Michel Fournier había matado a diferentes personas en diferentes partes de Francia, de Bélgica, incluso hasta de Alemania, según algunos. Se le preguntó de algunos casos más, los Países Bajos, etcétera, ¿no? Bueno, lo que ocurre, ¿vale?, para que entendamos toda esta magnitud de escándalos, es que Michel Fournier llega a realizar un atraco y él se llega a obtener en sus manos un dinero que con eso se paga un castigo. Un castillo, ¿eh? Y nosotros sabemos, y todos, que para conseguir un castillo aristocrático, eso debe de valer una fortuna, y más que era un castillo antiguo. Y ese castillo, según se dice, ahí se torturaron a varias víctimas. Y nosotros podemos entender, se han torturado ahí adentro. ¿No nos suena un poco a la película, iba a decir, esto es conspiración, a la de Stanley Kubrick, Ojos bien abiertos o ojos bien cerrados, de Eyes Wide Shut, ese castillo de los Rothschild, tan famoso, de Main Tower se llama, de Main Towers, ¿vale? Entonces, entendemos por el contexto que nunca se indagó esa parte del castillo, se indagó lo que le dijeron los del gobierno de la República de Francia, que creo que estaba Jacques Chirac en aquel entonces. Te pregunto, Juan, en esa lucha del bien y del mal que hay, en esa lucha histórica desde, has dicho, tiempo de Babilonia, sí, pero ahora estamos en la actualidad. En la actualidad, en esa lucha del bien y del mal, el control en el mundo, hablan de Illuminati. Te pregunto como analista y como investigador, se dice por ahí que el jefe del Illuminati se llama Pindar, o se denomina Pindar, y que podría ser el cabeza visible de una familia, la familia más poderosa del mundo, Rothschild. Vamos a ver, es que es como que me acabas de tocar la lotería, ¿no? Bueno, porque Pindar es Guy de Rothschild, que al parecer es el padre del príncipe Carlos. Bueno, ojo, que se dice que Pindar es el que llega a fecundar uno de los hijos de Diana de Gales. Es que es muy fuerte, dicho por David Icke. Es que tanto una cosa como la otra es un misterio sin precedentes en la historia de la humanidad. Es que ya lo de los Illuminati ya se ha hablado siempre. No olvidemos que está los Opus Dei, los jesuitas, vamos a decir la Comisión Trilateral, diferentes clubes herméticos. No olvidemos que está Wackenhaus. No olvidemos que está la OTAN con sus clubs de ocultistas, por ejemplo. No olvidemos tampoco que las agencias de seguridad nacional trabajan con esos clubes de pedocriminales. Es que trabajan con eso. O sea, se les da muy bien el montarlo, ¿no? Entonces, casi todos esos grupos trabajan con mucha simbología hermética, ocultista. Mira, para que entendamos un poco, el Consejo de los 13, de los 33, luego tenemos el Comité de los 300, la Cábala Oscura, y también no olvidemos que tenemos tema de la magia negra, Aleister Crowley, Albert Pike, ¿no? O sea, también, por ejemplo, tenemos el Grado 33, Skull and Bones, Calaveras y Huesos, que está en Yale, en la zona de Texas. O sea, todo el mundo sabe lo que es Yale y no hace falta de ponerse a buscar. Podéis encontrarlo fácilmente. Entonces, tenemos esas 13 familias que ahora son 7, no son 13. Luego también tenemos por diferentes sociedades, ¿no? Los Rosacruces, bueno, o sea, el club de los Rotary, la organización secreta del Yunque, México, ¿no? Sí. El club de Roma. Todos estos clubes y todas estas instituciones oscuras que están mentando, una más oscura, una menos oscura, sí, depende de la energía que se cree en cada momento o de los objetivos, pero digo, se está hablando una estructura piramidal de todo lo que es la sociedad y el mundo en el que vivimos. Claro, es que abajo de todo, pues están los que se llaman los sirvientes, ¿sabes? Los sirvientes, que son los medios de comunicación. Luego los buscadores, que son los cultos y las sectas, ¿sabes? Ahí ya entramos en el tema de dianética, el tema de cienciología, y luego ya pues está el Consejo Mundial de Iglesias, ¿no? El Vaticano, las religiones, los legionarios de Cristo, pero no esos legionarios de Cristo de los que estamos hablando, que conocemos de toda la vida, ¿no? Es que hay que diferenciar. Están esos que se dedican
a violar niños. Su fundador, estamos hablando del señor Maciel, ¿eh? Luego tenemos ya lo que se llama el aspecto general, las empresas transnacionales, la Unión Europea. Os voy a dar otro dato más. Todos los pactos, o sea, los pactos de Estado y los pactos empresariales se arreglan con rituales. Pacto político. Y te voy a explicar el por qué. Hay un vídeo reciente de una chica que ha salido a la luz pública de Bélgica, que, bueno, pues fue violada el día de su cumpleaños, pues yo no sé si fue, según ella dice, más de 1.739-89 horas, una barbaridad, ¿eh? O sea, para que veamos la clase de gentuza depravada de la que se mueve esta gente. Y dice algo muy llamativo, dice, ojo, mientras yo estaba en esa red, ellos estaban negociando un acuerdo político. Dice eso, ya está. Esta gente necesita probar eso porque cuando han sido niños han sido abusados y perdieron la niñez, y entonces ellos quieren hacer lo mismo. Dime la conexión entre película Snuff, en todo este crímenes de la élite que te estoy diciendo, en la corrupción y el chantaje de uno a otros, en esos pactos secretos. Sí, vamos a ver, las películas siempre dicen, no, es que es leyenda urbana, ¿no? Siempre nos han vendido eso, sí, pero eso no es así, vamos a ver. Cuando se hacen este tipo de ritos de iniciación, ritos de cremation of care, entre otras cosas en grandes magnitudes, ocurre lo siguiente, lo que se podría llamar los acuerdos económicos. Todos aquellos que quieran mantenerse en el poder durante mucho tiempo más necesitan pasar por esa misma cadena. Ellos participan, algunos ya con experiencia y otros que quieren probar nuevas cosas, y entonces le dicen, no, te vamos a comprometer. Pero ellos no saben en qué. Vale, ellos van a la fiesta tal y cual y de repente se encuentran de que están siendo filmados. Y dice, ya te hemos pillado, amigo. Bienvenido al Club de Roma, o al Club 27. Es decir, y luego con eso, si el tipo empieza a alargar, lo chantajean y una vez que sale en eso, ya tiene que obedecer a las instituciones oscuras. Los llamados arcontes, ¿no? O sea, Pindar y su jerarquía de amigos. Y luego, además de eso, todo lo que vemos en la superficie, ¿no? Es que el tipo es un pederasta, es que ha abusado, no. Detrás de ese tipo, que eso no te lo van a decir, se encuentra la red de lo oculto, de lo más oculto que hay en la sociedad. Todo lo que vemos en la superficie, como en el caso de Marta del Castillo, que nadie se mete de adentro porque se sabe lo que hay. Y la verdad es otra. Por eso, todo esto va en correlación al abuso sexual, que es lo primero que siempre se comete, que la persona sea abusada sexualmente por estos parásitos, y luego ya viene el siguiente contexto, el abuso ritual. Ahí hay un abuso sexual primero, y después viene el abuso ritual, abuso sexual y ritual, y por último, el ritual satánico. Todo esto justifica el sistema de corrupción internacional, global, que vivimos, tanto a nivel general como a nivel concreto. Sí, por supuesto. Mira, nosotros recogimos el otro día el testimonio de Holly Backlew, que, bueno, pues como ya es típico, estas familias vienen de familias que han sido programadas con el tema de la programación de control mental, MK Ultra, MK Delta, Alpha, Beta, etcétera, y lo de Tavistock, ¿no? Esta niña, que venía de familias de militares muy importantes, ella acaba siendo prostituida en la red de lo que se llamaría Pizzagate y a la vez Pedogate, ¿no? Ella nos dice, me llevan a mí a Rusia con el código de pepperoni. Es decir, muchas veces se hacen pedidos de pizza, pero no son de pizza. Ellos la pizza lo ven como un código de intercambio de niños. La pizza, en verdad, es el children, es el niño, es el menor o la menor, porque necesitan el alimento. Ese es el tema, es el contexto de todo lo que engloba a estas redes.
desde este punto de vista, Juan, está clarísimo que no podemos tener esperanza en que la oscuridad esta y las desapariciones se solucionen desde arriba, ni se investiguen correctamente desde arriba. Pero deberíamos tener la esperanza de que podemos hacer algo los de abajo, la ciudadanía, los colectivos organizados, para exigir y reivindicar justicia y transparencia. Vamos a ver, es que lo clavas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero últimamente se está empezando a oler un olor totalmente diferente al que se conocía. Te voy a contar. Están empezando a salir cosas de, por ejemplo, de Juan Carlos de Borbón, el rey emérito. ¿Por qué no te callas? Calla. Ahora que ya hay un poquito más de libertad, puede hablar un poco más, gracias, en el contexto de que nos están ayudando desde las instituciones. Te voy a explicar. En el mismo CNI, Agencia Central de Inteligencia, que es nuestro servicio de inteligencia, conocido como CNI, está habiendo una pelea de poderes fácticos. Ahí nos lo están poniendo. Bueno, ¿qué pasa? Que ahora ya se está hablando del caso Pujol. Por ahí ya vas entendiendo el contexto que entre el Estado español y una guerra abierta. Y creo se va a acabar el juego para esta gente. Es un pacto diabólico por conseguir poder, un pacto que necesita de la sangre humana y el sufrimiento ajeno y crear miedo. Tal como lo cuentas, es así, vas por buen camino. Mira, te lo voy a aclarar. Esta gente, cuando hacen ese tipo de ritos sanguinarios, quieren ver el sufrimiento de la víctima. Porque eso lo disfrutan, lo ven como un placer, una cosa que no se comprende. Luego también quieren hacer lo que se llama un poquito de utilizar desdoblamiento de la mente humana. Aparte que se practica la necrofilia con el cadáver, cuando ya está en un estado que, válgame el Señor. El reloj, ellos lo ven como paralizado. Se queda en una hora que no es. ¿Por qué? Porque así, mediante hipnosis, ellos no van a acordarse cuántas horas estuvieron fuera de casa. Porque es que necesitan ese tipo de hipnosis para que tú no recuerdes exactamente lo que estuviste haciendo. Y si te pringan dirán, es que estaba drogado, estaba poseído. Te sacarán cualquier cosa. Está hablando, Juan, de armas de control mental, por ejemplo, sí, que nos relacionaría o nos llevaría un poquito al tema de Operación Gladio, por ejemplo. Bueno, Operación Gladio, ¿bases militares? Mejor dicho, Monarca, el proyecto Monarca, MK Ultra, ¿no? Ya luego está, pues, las otras divisiones, no. Es que la Operación Gladio, eso también tiene que ver con el caso Mardutrú, pero eso ya da para otro espacio, ¿no? Por eso te digo que hablar de Operación Gladio, claro que hay una conexión, pero eso ya es en otro tema aparte. Pues todo esto que estoy diciendo lo podéis comprobar, ¿no? Porque, bueno, se puede decir muchas cosas. Creer esto no es fácil para el ser humano, ¿no? O sea, me veis aquí hablando y decir, bueno, pero esto, ¿cómo? Sí. O sea, ¿cómo no? Es que en la vida, cuando tú ves delante de ti que esto, encima con documentación, está ahí, ya creo que no puedes negarlo. Y la vida te cambia, Créeme que la vida ya no es igual, porque todos creemos que, bueno, que el fútbol, que no hay corrupción, que las instituciones trabajan para la justicia, que se resuelve todo. No, es totalmente al revés. Hay clubs ahí arriba, llámalo esfera alta, se lo permiten porque están amparados por los tribunales de justicia, ellos agarran a ello y saben perfectamente que no les pueden juzgar nunca, y por eso pues ha ocurrido todo esto que ha ocurrido, ¿no? Y lo de Alcácer pues se sitúa más a un conocido pacto, ¿no? Dicho por Juan Ignacio Blanco de Estado, aunque yo le puedo añadir un poquito más a eso bajo el punto de análisis, no de investigador en este caso. Es un pacto empresarial de acuerdos bancarios, porque al menos de eso estoy convencidísimo, porque en esa época de los 90 hubieron muchos acuerdos bancarios, muchas fusiones bancarias, de arriba hacia abajo, incluso meses antes, ¿no? Y ya después cambió un poco la magnitud. Después salta toda la corrupción para que no saliera en verdad el contexto del asunto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estaba ocurriendo entre bambalinas?
Entonces, desde aquí, les quiero enviar un fuerte abrazo a esas familias, que también en Málaga hay muchas historias. Qué pena que no pueda contar una de esas historias que yo conozco, no vamos a decir completamente, pero conozco algo de Málaga, y Málaga para mí es, bueno, mi primera casa, porque he visitado mucho Málaga, he estado mucho por toda la zona de Marbella, ¿no? Y Málaga para mí es un lugar excelente. Por cierto, no vivo tan lejos de Málaga, o sea, yo estoy en Jaén Capital. Ya haremos algún día una entrevista, pero ya directo en persona. Presencial, eso sería fantástico. Juan, eso llegará. Para hacer reflexionar sobre todos estos temas a nuestro oyente, estamos ya en los últimos 5 minutos. Hay unos datos por ahí que dicen que en Estados Unidos desaparecen 7.000 niños al día. Que existen un 12% de la ciudadanía de Estados Unidos serían satánicos, 40 millones de ciudadanos. ¿Puedes relacionarlo un poco, conectarlo con las desapariciones que están habiendo en Europa? Ya hablaste de las de los años 80 en la zona de Valencia, pero en general en Europa, y con los 10.000 niños desaparecidos de los refugiados en Europa, de los niños sirios desaparecidos. Sí, por supuesto. Es como se podía decir la verdad prohibida. Voy a aprovechar estos 5 minutos y te lo voy a responder todo de arriba hacia abajo. De esos 7.000 niños desaparecidos, de lo que se menciona, acaban yendo a bases subterráneas en la zona de Juárez. Muchos son utilizados para tortura, esclavitud, incluso para esos rituales de niños y hacer experimentos de clones y hibridaciones. Para trabajar en los proyectos de estos llamados supersoldados de los Estados Unidos de América, y luego pues les mandan a trabajar con diferentes servicios de inteligencia del mundo, ¿no? Luego también son utilizados para hacer asesinatos tipo en plan como James Casbolt, ¿no? De Proyecto Mannequin. Luego también estos 10.000 niños de los que tú me has mencionado, me has dicho, mira, los 10.000 niños refugiados, pues mira, eso sabemos dónde van, a tráfico de órganos, ¿no? No te lo van a decir ellos, pero ya estamos nosotros para decirlo, ¿no? Porque es que es así. Y luego pues también las desapariciones en Europa pues están conectadas a redes de tráfico de menores. Esa es la realidad dura. Y no te lo van a contar porque desaparecen, mira, en España desaparecen al menos 4 personas al día. Se cuenta que al mes son 100 personas. No digo que todas sean parte para que vayan a la misma red, pero te puedo decir que el 50% sí. Bueno, pues para finalizar el programa, Juan, yo te agradecería lo siguiente. Un mensaje de esperanza a nuestros oyentes, desde el siguiente punto de vista. A ver si tú estás de acuerdo. Ante el terror que acabamos de comentar de los crímenes de la élite y todo lo que hay detrás, el poder de bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, la verdad contra la mentira, creemos que, aunque no puede haber soluciones desde arriba, por esta corrupción totalmente involucrada en todo ese tema de las instituciones, sí podemos hacer muchas cosas desde abajo, colectivamente, los ciudadanos. No sé si estarás de acuerdo conmigo en que podemos unir nuestro esfuerzo por una conciencia unitaria, una expansión de esa conciencia unitaria para la lucha contra el mal y conseguir esa transformación social. Sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo. El mensaje que voy a dar es el siguiente. Como dijo Alfred Lambermont Webre, si la justicia no actúa, al final tendremos que ejercer de fiscales. Crear un movimiento ciudadano y actuar como si fuéramos la justicia. Porque es que esto no lo debemos de tolerar nunca. La explotación al infante, al menor. Es que no se debe de tolerar. Y el mensaje de esperanza es, y se lo digo a todos los españoles y españolas que estén escuchando este programa, entre todos somos una piña. Y podemos hacer mucho, y en silencio se puede hacer mucho más. Porque si lo hacemos visiblemente, nos atacarán y nos van a desprestigiar. Dicho lo cual, si alguna familia, si alguien quiere realizar algún movimiento, que cuenten con todas las personas que hay en mi entorno, gente luchadora, esa gente que está en la sombra, gente que gracias a circunstancias de la vida me protegen, y esas personas protegen a mucha gente más, a ti por ejemplo, a todos, ¿no? Porque ellos ven todas estas entrevistas, ¿no? Entonces ellos ya tienen en una lista, vamos a proteger a fulano, mengano, ¿no? Y a esas familias que no pierdan la fe, pero que confíen más en personas como nosotros.